Capítulo séptimo, la libertad y los hábitos morales. Y las dimensiones de la libertad. Terminado el estudio de las acciones voluntarias que forman la conducta, nos detenemos a considerar que la conducta es libre, es decir, que no está determinada por ninguna necesidad exterior o interior, constituyendo, por tanto, una verdadera expresión de la autodeterminación de la persona humana. La ética presupone la libertad desde la distinción inicial entre actos humanos y actos del hombre. Si la persona no pudiera gobernarse a sí misma, sino que su comportamiento respondiese a algún tipo de necesidad, toda la ética carecería de sentido. Nota 1. La innegable existencia de condicionamientos de diverso tipo demuestra únicamente que la libertad humana no es absoluta, pero no que no exista un margen para la decisión libre de la persona. Ofrece interesantes observaciones sobre este punto Lambertino, A. Psychoanalyse et Moral in Freud, CAT. pp. 429 a 474. Fin de la nota. Sobre la base constituida por la experiencia moral, la ética puede pasar al estudio de los aspectos morales de la libertad, sin necesidad de analizar detenidamente sus aspectos antropológicos y metafísicos, no obstante su gran interés e importancia. Nota 2. Para una visión completa del tema, CFR. Barrio Maestre, J.M., Los límites de la libertad, su compromiso con la realidad, Rialp, Madrid 1999, Clavel, L., Metafísica e Libertà, Armando, Roma 1996, Falguera Salinas, y, Hombre y Destino, EUNSA, Pamplona 1998, Llano Cifuentes, A. El futuro de la libertad, EUNSA, Pamplona 1985, Millán Puelles, A. El valor de la libertad, Rialp, Madrid 1995, Polo, L. Antropología trascendental y, CAT. Russo, F. Villanueva, J. Y 10, Le dimensión y della libertà nel dibattito scientifico e filosofico, Armando, Roma 1995, Yepes Stork, R. Fundamentos de Antropología, CAT. Cap. B. La bibliografía más importante sobre la libertad, anterior a 1975, se encuentra recogida en el tomo segundo del estudio de Fernández, A. Filosofía de la Libertad, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid 1975. Fin de la nota. Baste advertir que la libertad humana es una realidad compleja, profunda y, en cierto sentido, misteriosa. Ha sido objeto de la reflexión filosófica desde la antigüedad, y lo seguirá siendo siempre. Sus múltiples facetas son difíciles de abarcar en una visión de conjunto satisfactoria. Nota 3. En las anteriores ediciones de este libro nos detuvimos en el desarrollo histórico del concepto de libertad. Hemos prescindido de ella para abreviar el texto. Al lector interesado remitimos a la excelente visión de conjunto ofrecida por V. Mathieu, voz, Libertà, en Enciclopedia Filosófica, Sansoni, Farensa, volumen 3, col. 18 a 36. 1. La libertad de coacción. La libertad de coacción es quizá el aspecto más inmediatamente comprensible de la libertad. Consiste en que nuestra conducta no se vea determinada ni impedida desde el exterior. Esta forma de libertad queda limitada, justa o injustamente, para todos aquellos que se ven privados de la posibilidad de decir o de hacer lo que desearían. Desde este punto de vista, el enemigo principal de la libertad es la violencia, en cualquiera de sus diversas modalidades. La libertad de coacción es un tema importante de la política. La filosofía política debe delimitar, en el plano normativo, cuál es el área dentro de la cual a cada individuo se le debe dejar ser y hacer lo que considera oportuno, sin interferencias por parte de los demás o del Estado. 2. La libertad de elección o libertad psicológica. La libertad de elección o libertad psicológica coincide con la libertad de coacción en que también es una libertad de. Pero aquella se diferencia de esta en la realidad a que remite ese, de, que ya no es la necesidad exterior, sino la interior. Libertad de elección significa ausencia de necesidad interior para tomar o no tomar una decisión, para tomar una decisión u otra, para conducirnos a nosotros mismos hacia una meta o hacia otra. Se trata, por tanto, de la libertad interior del querer, de la posibilidad de proponernos fines y de elegir el modo de realizarlos, sin que esas decisiones resulten necesarias en virtud de alguna fuerza que resida y actúe desde el interior del sujeto. La ética y el derecho la consideran como condición para la responsabilidad moral.
En el plano de la experiencia moral, a la libertad psicológica está ligada la conciencia de que yo soy la causa de que exista algo que podría no haber existido nunca o, por el contrario, de que no exista algo que podría haber existido. Desde el punto de vista de la libertad psicológica, el libre, conducirse a sí mismo, puede caracterizarse positivamente mediante los conceptos de autodeterminación y de voluntariedad. La idea de autodeterminación expresa que en toda acción libre soy yo, y no otra persona o una necesidad interna, el que decide, determina y, se conduce, y que, además, decido, determino y, me conduzco, a mí mismo. El primer aspecto, soy yo quien decide y no otro en mi lugar, es el evocado espontáneamente por la idea de libertad. Pero el segundo no es menos importante, en toda acción libre, también si se trata de una acción que recae sobre otra persona o sobre una materia exterior, decido también sobre mí mismo, y por ello forjo mi ser moral y me conduzco hacia donde deseo. Nota 4. Este aspecto ha sido ya tocado en el capítulo anterior al hablar de la autorreferencialidad de la voluntariedad. Sobre la autodeterminación, CFR. Wojtyła, K. Persona y acción, CIAT. Cap. 3. Fin de la nota. De la voluntariedad ya hemos hablado en el capítulo anterior. La voluntad mira hacia un bien, por lo que se puede decir que la voluntad es la facultad de la que la persona se sirve para proponerse y alcanzar sus objetivos y, en tal perspectiva, la idea de libertad implica que los objetivos presentados por la inteligencia no determinan necesariamente el acto con el que la voluntad se dirige o se aparta de ellos. Tomás de Aquino establece en la decisión libre una distinción entre el plano del ejercicio y el plano de la especificación. Nota 5. CFR. Tomás de Aquino, de Malo, Q. Fin de la nota. Que es equiparable a la ya explicada entre autodeterminación y voluntariedad. El plano del ejercicio se refiere al ser o no ser de la acción y, en el fondo, al hecho de que es el sujeto agente quien, se conduce, a sí mismo, el segundo, a su ser tal o ser cual, al, conducirse, hacia un objetivo o hacia otro. El plano del ejercicio depende del querer de la persona, de la voluntad, la cual, en el orden de la causalidad psicológica, no tiene otra causa eficiente que ella misma. Se presupone, por tanto, que la voluntad posee de suyo una tendencia al bien conocido por la inteligencia. El influjo de esta última sobre la voluntad se realiza ex parte obiecti. Nota 6, aún. 6. CFR STH, y 2, Q9, A1. Fin de la nota. Presentando al querer un objeto bajo la razón de bien. Este influjo está en el plano de la causalidad formal, y no en el de la causalidad motora o eficiente. La razón de bien con que la inteligencia presenta un determinado objetivo no hace necesario el acto de proponérselo, a causa de la universalidad que es propia del conocimiento intelectual y de la amplitud, también universal, del objeto de la voluntad. Ningún bien finito, o infinito, pero finitamente conocido, se conmensura perfectamente con la inteligencia y la voluntad como para originar un juicio y un asentimiento necesario. No está de más recordar la relación existente entre la moral y la libertad de elección. La moral no es, en sentido riguroso, un conjunto de obligaciones que limitan la libertad, como si ésta empezase donde aquellas acaban. La moral es el gobierno de la propia conducta, la cual es verdaderamente libre precisamente porque es la persona, y no el instinto o la necesidad, la que la proyecta y regula. Donde hay libertad hay moral, y viceversa. No responde a la realidad la división de la vida humana en dos grandes sectores, uno que está cubierto por normas y obligaciones, y otro que es, libre. Esta división puede tener algún sentido, y por ello decimos que, tenemos un día libre, o hablamos de, tiempo libre, pero, en realidad, todos los sectores de la vida son igualmente libres e igualmente gobernados por la persona, y por ello son igualmente morales. Durante el tiempo libre, o durante los días libres, el hombre sigue haciendo lo que le parece bueno, y evitando lo que le parece malo. Nadie admitiría que durante el tiempo libre, el hombre desea lo que le hace miserable y desgraciado, o que durante el tiempo libre, el vicio se convierte en virtud y la miseria en alegría. Tanto durante el tiempo libre, como durante el tiempo no libre, la vida humana lleva consigo la tarea de distinguir lo que verdaderamente es bueno de lo que lo es solo aparentemente. Libertad y verdad son inseparables. 3. La libertad como valor y tarea moral. No nos referimos ahora al valor representado por la libertad psicológica considerada en sí misma,
y que debe afirmarse con energía ante quien pretendiera limitarla injustamente, sino al valor y tarea moral constituido por el buen uso de la libertad, es decir, por la libre afirmación de lo que es bueno y, por contraste, a la negatividad que se introduce en el mundo cada vez que un ser inteligente afirma lo que sabe que es malo o niega lo que sabe que es bueno. Hablamos, pues, no de algo que el hombre posee cumplidamente por su constitución ontológica o psicológica, sino de algo que es objeto de elección y de conquista, y que puede ser expresado negativamente, como una tercera especie de libertad y positivamente, como el para qué, o el hacia dónde, de la libertad, libertad para. Si lo expresamos negativamente, la libertad como tarea moral es la liberación de la ignorancia y de los impulsos desordenados, del pecado y de la miseria moral. Constituye el perfeccionamiento ético de la libertad, su consolidación en el bien, que es el fin de la ética y de la educación moral. En sentido riguroso, este perfeccionamiento es realizado mediante la adquisición de los hábitos morales, es decir, de las virtudes éticas, con las que se afianza en el hombre la capacidad de hacer buen uso de su libertad en las más variadas circunstancias. Con palabras de San Agustín, la virtud es el buen ejercicio de la libertad. Nota 7. Cfr. Agustín de Hipona, Retractationum Libri Duo, Lib. I. Cap 9, ml 32, 598. Fin de la nota. La consideración de la libertad humana como libertad en los tres sentidos indicados hasta ahora es insuficiente. En los tres casos se obtiene una noción negativa, que paradójicamente necesita de aquello que se niega para poder afirmarse. La libertad se afirma como negación de la coacción, de las motivaciones necesariamente determinantes de la acción y de las pasiones y pecados. Una vez que nos vemos libres de esas fuerzas, se plantea la pregunta, ¿y ahora qué? Se podría responder, ahora goza de esa situación de libertad, que es un bien precioso, consérvalo, no lo pierdas. Pero esta respuesta no es satisfactoria. Obtenida la libertad, la actividad no termina, la vida no se detiene. La libertad no es el bien que sacia completamente el desear humano, sino condición necesaria para lograr los bienes que el hombre desea. Sin libertad, ningún bien es un bien humano, pero sin bien, la libertad es algo vacío. La libertad es libertad de la conducta, del conducirse a sí mismo, y el conducirse plantea por fuerza la pregunta del hacia dónde, es decir, la pregunta acerca del bien humano que se ha de afirmar y del mal humano que se ha de negar. El bien humano es el para qué de la libertad, y el bien humano completo es su para qué último. Esta última afirmación puede parecer no fácilmente compatible, al menos desde el punto de vista intuitivo, con el hecho innegable de que la realización del bien lleva consigo esfuerzo, algunas veces costoso, e impone límites a nuestra actuación. Este esfuerzo explica que lo moralmente bueno aparezca a veces como menos conveniente, sobre todo para una voluntad débil. Se trata de una paradoja que las consideraciones teóricas no pueden eliminar completamente. Su solución es práctica, y se encuentra cuando la libre afirmación del bien es vivida como amor. Si pensamos en una persona hondamente enamorada de otra, que vive solo para complacerla y agradarla, podemos entender intuitivamente la forma en que la libertad y la felicidad se armonizan con el sacrificio y la entrega libérrima y sacrificio gustoso. El estudio de la libertad nos lleva por ello al estudio del amor, dándonos ocasión de ampliar lo expuesto al final del capítulo 4. 4. Libertad y amor. El amor no es otra cosa que la afirmación libre del bien. En términos generales, el amor es el acto primordial de la voluntad libre, la primera impresión que un fin, un bien amable en sí y por sí, provoca en el espíritu, despertando el deseo y, muchas veces, también el sentimiento, en él tienen su origen los demás actos de la voluntad, intención, elección, gozo, etc. Existen varias formas o grados de amor. Nota 8. En el estudio de las formas del amor, seguimos la obra de Wojtyła, K. Amor y responsabilidad, razón y fe, Madrid 1969, cap. 2. Fin de la nota. En el sentido más básico, el amor es amor de complacencia, amor complacentiae, y consiste en dejarse atraer por lo que se presenta como bueno. Es consentir a la atracción. El grado siguiente del amor fue denominado por los filósofos medievales amor de concupiscencia, expresión con la que se nombra el amor en cuanto se traduce en deseo del bien no poseído.
Es importante notar que el amor de concupiscencia es una realidad distinta de lo que en el lenguaje común se llama concupiscencia. La concupiscencia no ama, sino que utiliza un bien para lograr una sensación subjetiva de satisfacción. El amor de concupiscencia es, en cambio, verdadero amor y afirmación del bien, aunque es en último término un amor de sí mismo, al que, sin embargo, no debe atribuirse una connotación necesariamente negativa. Sí, por una parte, el amor de concupiscencia está siempre expuesto a que sus componentes se desintegren, degenerando en simple concupiscencia, que no deja lugar para formas más altas del amor. Por otra, constituye una dimensión de algún modo siempre presente en el amor humano, en el amor de un ser finito, no autosuficiente, abierto a las cosas y a las personas, porque tiene necesidad tanto de estas como de aquellas. Por encima del amor de concupiscencia está el amor de benevolencia, que puede ser llamado también amor de amistad. Aunque se puede amar de este modo a la patria, a la justicia, etc., el amor de benevolencia solo desarrolla plenamente sus características de amor de amistad como amor entre personas. El amor de benevolencia es entonces afirmación de la persona, afirmación de su valor, querer su bien. Cuando el amor benevolente hacia otra persona es correspondido por esta, aparece la amistad propiamente dicha, que implica un amor de benevolencia recíproco. Más que un amor de uno por otro, la amistad está entre las dos personas, como un vínculo que las une. De dos amores en sentido psicológico nace una unidad objetiva, de dos yos, nace un nosotros. La otra persona es querida como concreadora del amor, y no como objeto del amor de concupiscencia, lo que no excluye, obviamente, que la amistad procure satisfacción. La forma más alta del amor de benevolencia consiste en la entrega de sí, en la completa donación de la propia persona. Lo que no es posible en el plano ontológico, dos personas no pueden fundirse en una, se hace realidad en el plano ético del amor. La entrega de sí es la manifestación por excelencia de la libertad, el darse, el autotrascenderse y el destinarse constituyen el ¿para qué?, de la libertad. La entrega de la propia persona en su totalidad psicofísica puede darse en el matrimonio monogámico e indisoluble, puede darse de otro modo, que excluye la actuación de la capacidad sexual, en la dedicación y el servicio a quienes lo necesitan, o en la colaboración para la realización de tareas humanas y sociales importantes, y se realiza, de modo más pleno, en las relaciones entre el hombre y Dios. En todo caso, encierra siempre una paradoja, se seil de sí mismo, sin autodestruirse, es más, saliendo de sí logra la perfección personal en grado máximo. Se verifica en la entrega un dar sin perder, o un ganar sin adquirir, o un adquirir dando, al que se corresponde con la aceptación del don. Es un perfeccionamiento dotado de una estructura distinta de la del recibir, y de la del tender, y por ello presupone un concepto de voluntad no reducida a deseo, un concepto hiperteleológico de voluntad, que es propio de la antropología cristiana. Nota 9. Seguimos en esto las importantes observaciones de Polo, L. Tener y dar. Reflexiones en tomo a la segunda parte de la encíclica Laborem Exercens, en AVV. Estudios sobre la encíclica, Laborem Exercens, Bach, Madrid 1987, pp 223 a 227. Fin de la nota. Amar no es solo desear, sino también dar, entregarse. En cuanto la persona humana ha sido creada a imagen y semejanza del Dios que es amor, pero no deseo, el amor que consiste en darse representa para ella su vocación específica, en cuanto que es finita, tal amor supone para ella su máximo enriquecimiento. En la entrega de sí quedan reunidos y purificados, en un nivel axiológicamente superior, los elementos del amor de concupiscencia y del de benevolencia, que son inseparables de la actividad del ser humano. Estas reflexiones nos permiten vislumbrar que la ordenación moral de la libertad no puede ser entendida en último término como adhesión a valores abstractos o a ideales impersonales. La moral tiene sus raíces más profundas en el ser de la persona, que consiste en ser con. La moral se refiere a la vida que la persona vive entre personas y, a fin de cuentas, en la vida que se ha recibido de una persona y que a ella misma queda destinada. El hombre puede destinar libremente a Dios lo que de él ha recibido, o puede replegarse sobre sí mismo. Este es el fondo del problema moral, también para quienes no tuviesen un claro conocimiento de Dios. En la afirmación del bien el hombre imita a Dios y se entrega a él, aunque no lo sepa explícitamente, en la negación del bien o en la afirmación de lo que es malo, aunque no se afirme porque es malo,
sino sabiendo que es malo, el hombre se repliega sobre sí mismo y se aleja de Dios. En la práctica, los grados del amor representan el itinerario de la maduración y elevación moral de la persona, cuyos extremos son, por abajo, la concupiscencia y, por arriba, la entrega de sí. El hombre concupiscente ve en todo, personas, cosas, valores, instituciones, simples objetos que él explota para su propia utilidad, mide todo por el mismo rasero, y es incapaz de captar las múltiples diferencias cualitativas existentes en el mundo. Un grado superior es el amor de concupiscencia, que busca el propio bien, va, a lo suyo, pero sin instrumentalizar las personas y las cosas, porque concede a cada uno el respeto que merece. Más arriba está el que es capaz de verdadera amistad, quien sabe promover el bien ajeno en cuanto tal, y no porque ello le resulte útil. En un plano superior está la lógica del dar, del construir, en la que se mueve solo quien es capaz de entenderla y de gozarse en ella. 5. La libertad y el fin último. Según el análisis filosófico de la vida moral realizado hasta ahora, no cabe duda que lo que más define la categoría ética de una persona es el sentido que da a su vida, es decir, el género de vida que ha decidido vivir o, en sentido más técnico, la concepción del fin último que asume prácticamente. El fin último es el, ¿para qué?, de la libertad, por lo que asumir personalmente el fin último es el acto más profundo de la libertad y del amor, el acto que define la identidad de la persona como sujeto moral. La relación entre fin último e identidad personal ya fue advertida de algún modo por Aristóteles, al decir que tal como cada cual es, así le parece el fin. Nota 10. Siefar. E con acento n, 3, 5, 1114 a 32. Fin de la nota. Cada fin último concreto que el hombre puede asumir está ligado a una forma de ser y a un género de vida. Esta relación es dinámica, y se puede recorrer en las dos direcciones: el género de vida que de hecho se lleva define el fin último que en realidad se ama, y la reflexión acerca de cuál es el fin último verdadero llevará a cambiar de género de vida siempre que la vida que hasta ahora se llevaba no corresponda al fin que la reflexión nos muestra como verdadero. La vida de todos y cada uno de los hombres se despliega en el tiempo y a través de una multitud de acciones y de situaciones, y en ese despliegue todos y cada uno de los hombres adoptan de hecho un género de vida. La reflexión sobre el fin último, incluso a nivel prefilosófico, es algo más costoso que el simple vivir, porque exige pararse a pensar en cuestiones nada fáciles, que además pueden llevar a hacernos comprender la necesidad de cambiar nuestros criterios de conducta, disponibilidad que no todos los hombres tienen en todos los momentos de su vida. Es más, el hecho de pararse a pensar en el fin de la vida presupone o una experiencia de insatisfacción ante lo que hasta ahora se hace, o una actitud profunda de búsqueda de la verdad, la cual implica a su vez una concepción del bien humano que no permite evadir ni retrasar esa búsqueda. Es decir, todos los hombres tienen de hecho un fin último, que puede cambiar, pero no todos reflexionan acerca de cuál es el fin último verdadero. La pregunta que surge es, ¿qué determina la orientación de la vida que de hecho tienen los que no han llegado a ella reflexivamente? Puesto que el fin último no se elige en función de otro bien, sino que se quiere por sí mismo, Tomás de Aquino piensa que el que una persona conciba de un modo u otro su felicidad, obedece a una disposición especial de la naturaleza. Por eso dice Aristóteles que como cada cual es, así le parece el fin. Nota 11. SCG, 4, 95. Fin de la nota. El Aquinate considera que el juicio práctico estima la conveniencia de algo para mí, y al hacerlo ha de atender a los dos extremos de la relación de conveniencia, a las cualidades del objeto y a las disposiciones actuales del sujeto. Estas últimas, que son las pasiones y los hábitos, son las que según Aristóteles determinan, como cada cual es. Teniendo en cuenta que el influjo dispositivo de los hábitos es mucho más estable y profundo que el de las pasiones, lo que esto Tomás quiere decir es, en definitiva, que los hábitos morales de la persona desempeñan un papel de primer orden a la hora de trazar un proyecto totalizante de vida, lo que pone de manifiesto una dimensión importantísima de la conexión entre felicidad y virtud. Así lo explica, que este hombre ponga su felicidad en este bien concreto, y aquel lo ponga en otra cosa, no le conviene a este y a aquel en cuanto tienen en común el ser hombres, ya que en aquella estimación y deseo difieren entre sí, sino que le conviene a cada uno en cuanto que es en sí mismo de una cierta manera. Se puede ser de una cierta manera según la pasión y el hábito, por lo que si estos cambian, otra cosa pasará a parecerles lo mejor. Esto sucede sobre todo con los que apetecen algo a causa de la pasión. Cuando cesa la pasión,
La ira o la concupiscencia, por ejemplo, ya no juzgan de aquel bien como antes. Los hábitos son de suyo más permanentes, y por eso los hombres perseveran más firmemente en aquellas cosas que apetecen en virtud de un hábito, pero mientras el hábito pueda cambiar, también podrá variar la estimación y apetición humana del fin último. Nota 12. Tomás de Aquino, Compendium Theologiae, I, c. 74, en la edición Marietti, n. 346. Fin de la nota. Estamos en presencia del fenómeno antes mencionado, tal como es cada uno, así le parece el fin, relación entre concepción del bien e identidad personal, que parece significar que en la vida práctica, no nos referimos ahora a la reflexión filosófica, son las particulares disposiciones que cada uno tiene y se ha dado las que determinan la concepción del fin último. Como escribe Millán Puelles, la tendencia al último fin, concretamente cifrado en este o en el otro bien, tampoco puede explicarse si no es por medio de una disposición de la naturaleza del sujeto, es decir, mediante algo que de hecho le incline en un sentido o en otro. Tal disposición no es, sin embargo, algo natural en el sentido de innato, sino una determinación especial, que lo es de la naturaleza, por estar siendo poseída por ella, de tal manera, que mientras sea tenida por dicha naturaleza, ésta se inclinará hacia aquel último fin que bajo tal situación le sea conveniente o adecuado. Nota 13. Millán Puelles, A. Fundamentos de Filosofía, Rialp, Madrid 1969 6, p. 641. Fin de la nota. Así pues, en la determinación práctica de la esencia concreta de la felicidad por parte de cada uno desempeña un papel muy importante la causalidad dispositiva ejercida por las pasiones y por los hábitos morales del sujeto, y ello se debe a que la felicidad es un tipo de vida cuyos ingredientes son las virtudes, las morales y las intelectuales. La inclinación a la felicidad, propia de nuestra naturaleza, es ya un impulso atemático hacia el bien infinito. Pero solo los hábitos conformes con nuestra naturaleza racional pueden favorecer una clara visión temática de nuestra finalidad última. Quien tuviese como máxima de vida el placer, la vanagloria, el poder, el enriquecerse a toda costa, o la vida exenta de esfuerzo y peligro, no puede reconocer su máximo bien en la visión en Dios, que de suyo implica regularse según las exigencias del espíritu y de la verdad, recta razón, al menos mientras no se esté dispuesto a reconsiderar y rectificar esas disposiciones personales. Si pasamos al plano de la reflexión filosófica acerca del bien, las cosas cambian un poco. Es posible llegar mediante la reflexión a advertir la necesidad de liberarse de ciertos hábitos y de asumir un estilo de vida diverso del que se tenía hasta ahora, pero esto no ocurre con facilidad, a no ser que surja un motivo que desencadene un proceso de revisión de la propia vida, uno de esos motivos que nos ponen en crisis. En todo caso, la recta conformación ética de la afectividad y de la voluntad, o la disponibilidad para procurarla, es necesaria para que lo que teóricamente se ve como la recta solución pueda ser eficazmente operativa en el plano práctico de la decisión y de la conducta. Las características específicas de la condición humana, corporalidad, temporalidad, etc., hacen que la dirección de la totalidad de la vida no pueda ejercerse normalmente por medio de opciones puramente espirituales, lo que se suele llamar opción fundamental. Esa dirección existe, y está en nuestro poder, pero se ejerce normalmente mediante un complejo proceso de interacción recíproca entre reflexión y vida práctica, así como entre la persona y el ambiente social, leyes, costumbres, modelos, etc., en el que tiene lugar la educación gradual de las tendencias y la formación de hábitos morales que configuran la identidad personal. El ejercicio de la libertad personal sobre los principios primeros de la vida moral, y el fin último es el primer principio de la razón práctica, es extremadamente complejo, y en él se pone de manifiesto de forma privilegiada la naturaleza social y cultural de la persona humana. En virtud de nuestra naturaleza social y cultural, la reflexión ética acerca del fin último puede aspirar a ser un motivo desencadenante de la reflexión acerca del bien. Ya sabemos, sin embargo, que todas las concepciones individualistas consideran que esta ayuda es innecesaria e incluso nociva. Y así la persona se convierte en la víctima de todos aquellos procesos circulares, reflexión acerca del bien y vida práctica, etc., cuya solución positiva pasa a través de la socialidad y de la inteligencia colectiva de la verdad. 2. Los hábitos morales. 1. Introducción. Comenzamos ahora el estudio del último de los elementos mencionados en el esquema de la conducta humana propuesto en la introducción general a esta tercera parte del libro. Se trata de los hábitos morales, virtudes y vicios,
importante expresión de la libertad de la persona, porque con ellos la persona no solo se abre o se repliega sobre sí misma, sino que modifica en un sentido o en otro la propia constitución operativa esencial, es decir, sus inclinaciones y tendencias, su capacidad de sentir, de juzgar, de decidir y de realizar. Los hábitos, añadíamos en la citada introducción, cierran el círculo de la conducta humana pasando a ser el primer elemento de la serie, ya que en la práctica la conducta humana tiene su principio en las inclinaciones y tendencias modificadas por los hábitos virtuosos o viciosos adquiridos. El concepto de virtud, arete, fue utilizado generalmente por la ética griega para designar la excelencia moral del hombre. Nota 14. Nos hemos ocupado más extensamente de la temática que trataremos en este capítulo en nuestro estudio La Scelta Etica. Il rapporto tra libertà e virtù, Ares, Milano 1988. Fin de la nota. Originariamente, arete tenía un significado más amplio, que comprendía también la excelencia de las cosas, de los animales e incluso de las divinidades griegas. En el lenguaje filosófico fue fijándose, sin embargo, una acepción más restringida. Para Sócrates la arete significa ya la excelencia moral humana, que entiende sobre todo como un saber acerca del bien que puede ser comunicado mediante la enseñanza. En esta línea Platón propuso la teoría sobre las 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Nota 15. Siefar. Platón, La República, Lib. 4, 427 433 BC, 435 B. Fin de la nota. Que con el tiempo alcanzó una amplia aceptación en el pensamiento occidental. En diálogo crítico con la tradición platónica, Aristóteles desarrolló ulteriormente la teoría de las virtudes, buscando la superación de las aporías que habían sido planteadas a la teoría socrático-platónica de la virtud-ciencia. Para el estagirita la virtud es la perfección habitual y estable, exis, de las facultades operativas humanas, tanto de las facultades intelectuales, virtudes dianoéticas, cuanto de las apetitivas, virtudes éticas. Nota 16. Siefar. Sison, A.G., la virtud, síntesis de tiempo y eternidad, la ética en la Escuela de Atenas, EUNSA, Pamplona 1992. Fin de la nota. También la tradición estoica concedió una gran atención a las virtudes, subrayando la coincidencia entre la vida según la virtud y la vida según la naturaleza. La teoría de las virtudes continuó ocupando un lugar importante en el primer pensamiento cristiano y en la filosofía medieval, y de un modo u otro ha estado siempre presente en la tradición ética occidental. Sin embargo, como ya sabemos, a partir del siglo XIV la ética de las virtudes deja de ser la figura de ética dominante, con lo que la virtud cambia de significado y pasa a ser un concepto residual del que se acabará por prescindir. Nota 17. Ha sido MacIntyre, en su obra Tras la virtud, C.A.T., uno de los primeros autores en señalar la importancia de este hecho. Fin de la nota. Solo a raíz de los importantes estudios sobre la ética de las virtudes publicados en las últimas décadas se ha vuelto a comprender la concepción de la vida y del saber moral que el concepto de virtud lleva consigo. La virtud moral es una disposición estable de las potencias apetitivas, voluntad o apetitos sensibles, que permite tomar y realizar decisiones moralmente excelentes de una manera coherente y estable, sobre la base de una motivación moral, y según la cual las tendencias, los sentimientos y las pasiones de la persona se desarrollan armónicamente hasta el punto de preparar y acompañar las decisiones rectas. De un modo más simple podríamos decir que la virtud moral es un criterio racional de regulación de bienes, y de los deseos, sentimientos y acciones que a esos bienes se refieren, poseído no solo bajo la forma de convicción racional, sino también como disposición estable de la afectividad y de la voluntad. La virtud ética es una realidad más compleja de lo que podría parecer. Tiene una dimensión afectiva, porque es un orden poseído por la afectividad y la voluntad; tiene una dimensión disposicional, ya que ese orden afectivo predispone y anticipa la decisión moralmente excelente para cada situación y, como explicamos hace poco, dispone en orden al fin último, y tiene, por último, una dimensión intelectual o normativa, en cuanto la virtud es un principio de la razón práctica que ha de ser desarrollado para determinar lo que en cada caso conviene hacer u omitir. Nota 18. La denominación de estas 3 dimensiones la tomamos de Annas, J., The Morality of Happiness, C.A.T. Cap. 2, aunque, en realidad, la misma idea, expresada con otras palabras,
se encuentra en muchos otros autores. Fin de la nota. Lo mismo, pero con signo negativo, puede decirse del vicio, que es un desorden estable afectivo, disposicional e intelectual, que predispone y anticipa decisiones moralmente malas. En este capítulo nos referiremos sobre todo a las dos primeras dimensiones, es decir, vamos a explicar qué es y cómo actúa un hábito moral, una virtud y, negativamente, un vicio, nota 19. Acerca de las virtudes, además de la bibliografía citada en el capítulo segundo al hablar de la ética de las virtudes, puede consultarse, Ava, G, Felicidad, Vida Buena y Virtud, CIAT.gh, PTH. Las virtudes, EUNSA, Pamplona 1993, Hildebrandt, V, Virtutis non est Vartus, Peter Lang, Bern 1989, Pieper, J, Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid 1993, Ronheimer, M, La perspectiva de la moral, CIAT.cap. 4. Rodríguez Luño, A con acento, La escelta ética, CIAT. Chokenow, E, Bonum hominis. Die Anthropologisten und Theologisten Grundlagen der Tugendethik des Thomas von Aquin, Matthias Grunewald Verlag, Mainz 1987. Fin de la nota. En la cuarta parte del libro estudiaremos, en cambio, la dimensión intelectual o normativa de las virtudes. Dos virtudes intelectuales y virtudes morales. Antes de entrar en el estudio específico de las virtudes morales, conviene distinguirlas de las virtudes intelectuales. Se llaman intelectuales a las virtudes que perfeccionan a la razón especulativa o práctica. Las virtudes de la razón especulativa son, el hábito de los primeros principios especulativos, intelecto, y morales, sindéresis, el hábito de considerar las cosas desde las causas últimas de toda la realidad, sabiduría, y el hábito de estudiar las causas últimas de cada género de cosas descendiendo desde ellas a las conclusiones, las diversas ciencias, nota 20. Sobre las virtudes intelectuales, Ciefar. Gómez Robledo, A. Ensayo sobre las virtudes intelectuales, Fondo de Cultura Económica, México DF 1986. Para un estudio profundo de los hábitos y del conocimiento habitual, Ciefar. Pegaire, J. Intellectus et Ratio Selon S. Thomas de Aquin, Publications de L. Institut de Etudes Medievales de Ottawa, Brin, París 1936. Fin de la nota. Los hábitos de la razón práctica son la prudencia, recta ratio agibilium, que determina y preceptúa lo que se ha de hacer en cada caso concreto para vivir moralmente bien, y las artes o técnicas, recta ratio factibilium, por las que sabemos qué se ha de hacer para producir bien determinados objetos. Las virtudes morales, en cambio, perfeccionan a la voluntad y a los apetitos sensibles. Virtudes morales son, por ejemplo, la fortaleza, la templanza, la generosidad y la justicia. Una diferencia importante entre las virtudes intelectuales y las morales es que las primeras dan la capacidad de obrar bien, pero no aseguran el querer usar esa capacidad y menos aún el querer usarla para el bien. Quien sabe hablar con elegancia, puede no querer hacer uso de esa capacidad en una ocasión determinada, para hacer reír al auditorio, por ejemplo, o puede usarla para el mal, para engañar o para seducir. Por esta razón, las virtudes intelectuales, a diferencia de las morales, no cumplen plenamente la razón de virtud, que consiste no solo en hacer buena la obra, sino también en hacer bueno al que la tiene, nota 21. Ciefar. E con acento N, 2, 6, 1106 a 14 a 15. En sentido análogo, San Agustín define la virtud como una buena cualidad del alma por la que se vive rectamente y que no puede usarse para el mal, Ciefar. De libero arbitrio, 2, 19, ml 32, 1268. Fin de la nota. Se exceptúa la virtud de la prudencia, pues, aunque es un hábito intelectual atendiendo a su sujeto de inesión, la razón práctica, es moral por su objeto y por presuponer la rectitud de la voluntad y de los apetitos sensibles. La misión de la prudencia no es conocer lo que sería necesario hacer si se desease obrar bien, sino dirigir e imperar el recto obrar. Su acto principal no es el juicio, sino el imperio, por el que guía a las demás potencias conforme a las exigencias de las virtudes morales. La prudencia no puede existir si la persona no quiere antes ser virtuosa, y en ese sentido presupone la buena voluntad y las otras virtudes morales, como veremos. 3. Definición de virtud moral.
No es difícil tener una idea general de lo que es vivir moralmente bien o de lo que da valor a la vida humana. Lo que es difícil es la realización concreta de ese ideal cada día, lo que requiere, primero, perseverar en él y, después, saber cómo realizarlo en situaciones y circunstancias muy diversas, a veces nuevas e incluso imprevisibles. La realización de ese ideal exige concretarlo en un modo de usar los bienes que tenemos o que de algún modo pasan por nuestras manos, saber orientarnos ante las alternativas que se nos plantean y que nos obligan a tomar determinadas decisiones, a veces particularmente difíciles a causa de los sentimientos y pasiones que suscitan en nosotros. No es muy difícil saber que, en todo caso, ciertas acciones nunca deberíamos hacerlas, matar, robar, etc., pero no es posible saber anticipadamente qué problemas se nos plantearán a lo largo de la vida y cuál puede ser su solución justa, así como tampoco será posible conocer por adelantado la decisión y la acción concretas que en cada situación es coherente con el fin último. Nota 22. Cfr. Tomás de Aquino, De Virtutibus in Communi, Q1, A6. Fin de la nota. Pero no es solo la variedad de situaciones y circunstancias lo que impide disponer de una ciencia acerca de lo que se ha de hacer en cada caso. Hay que tener en cuenta también la diversidad de las personas. Una decisión concreta que resulta acertada para una persona, puede no serlo para otra a causa, por ejemplo, de que supera su capacidad. La decisión de cursar estudios universitarios no es buena para todos, pues existen personas que por inteligencia, carácter o gustos no resultan idóneas. La conclusión es que la realización concreta de una vida moralmente buena no puede garantizarse mediante una lista prefabricada de las acciones que hay que hacer y de las que se deben evitar. Nota 23. Como es sabido, es posible enumerar ciertos tipos de acciones, las que la ética llama acciones intrínsecamente malas, que nunca es lícito realizar. Esto no lo ponemos en duda. Afirmamos solamente que la omisión de esas acciones es solo una pequeña parte de lo que es necesario hacer para realizar concretamente una vida moralmente valiosa. Fin de la nota. La realización de un tipo de vida requiere que la persona adquiera la capacidad de deliberar y juzgar con acierto las circunstancias, las personas, las cosas, los sentimientos, etc., de modo que en cada caso pueda darse cuenta de lo que conviene hacer y consiga hacerlo. No bastan unas cuantas reglas generales, sino que es necesario conseguir una perfección estable de la capacidad de elegir. Este perfeccionamiento de la capacidad de elegir, de la libertad de elección, es precisamente la virtud moral. Así la concibe Aristóteles cuando la define diciendo que es, un hábito electivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, y que está regulado por la recta razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente prudente. Nota 24. Con acento n, 2, 6, 1106 b36 menos 1107 a 2. Santo Tomás usa frecuentemente esta definición, cfr. Por ejemplo, Scriptum super sententiis, lib. I, de 46, Q1, y expi. Testus, lib. 3, de 33, Q2, A3, QL. 1, calle EAD1, EA4, QL. 2 calle EAD1, lib. 3, de 35, Q1, A3, QL. 3, STH, y 2, Q56, A4, AD4, Q57, A5, Q58, A1, OV. 2 EAD2, Q58, A2, OV. 4 EAD4, Q64, A1, Q65, A1, Indecem Libros Eticorum, lib. 2, let. 4, N283, let. 5, N301, let. 7, NN. 322 a 323, lib. 3, let. 1, NN. 382 a 383, let. 5, NN. 432 a 433, lib. B, let. 2, N1129, let. 10, N1271 lib. X, let. 12, N2119, De Virtutibus in Communi, EI. 9 e 13. Fin de la nota. En los dos subapartados siguientes explicamos los elementos de esta definición.
4. La virtud moral como hábito de la buena elección. Veamos en primer lugar qué se quiere decir cuando se afirma que la virtud moral es un hábito electivo, exis proairetice. Electivo significa, concerniente a la elección, entendiendo por elección el acto de la voluntad con el que se decide lo que se va a hacer aquí y ahora en vista de un determinado fin. Nota 25. CFR capítulo 5, subapartado 2, 1. Hábito electivo significa, por tanto, disposición estable de elegir, la virtud es el hábito de elegir bien, el vicio es el hábito de tomar malas decisiones. La virtud perfecciona la capacidad humana de elegir, la libertad de elección, de forma que el virtuoso encuentra la acción adecuada a la particular situación en la que se encuentra, la elige y la realiza. De cuanto acabamos de decir se desprenden 3 consecuencias. 1. La virtud moral no es un automatismo que lleva a hacer siempre lo mismo sin necesidad de elegir. La virtud no suprime la elección, sino que la perfecciona, no nos ahorra la decisión, sino que nos permite elegir bien en las más variadas circunstancias. 2. El acto propio y principal de la virtud, aunque no el único, como veremos enseguida, es la elección moralmente recta. Nota 26. CFR STH, y 2, Q58, A1, A2, Q65, A1, IN 2 ETIC, LET. 7, N322. Fin de la nota. Los actos de las virtudes intelectuales, el desarrollo de un teorema matemático por ejemplo, son objeto de elección. Yo decido de ponerme a desarrollar ahora el teorema matemático, pero no son en sí mismos elecciones. Los actos de las virtudes morales son, en cambio, una elección justa, una elección templada, etc. 3. Para que se pueda hablar de elección o acción virtuosa no basta la conformidad de la acción elegida a la norma ética, sino que se requiere también un determinado modo de elegir y de obrar. Más concretamente, se requiere a. Saber lo que se hace, b. Elegir interiormente la obra buena en cuanto tal, es decir, en cuanto que es un acto de justicia, de templanza, de prudencia, etc. c. Obrar con firmeza y constancia, sin que la elección o la obra se retracte o abandone a causa de los obstáculos que se encuentran. Nota 27. CFR. IN 2 ETIC, LET. 4, N283. Fin de la nota. La virtud y el vicio se manifiestan más en la voluntariedad y en la elección interior que en la obra exterior considerada en sí misma, aunque la virtud comprende tanto la elección interior como la buena realización exterior de lo elegido. Lo que se intenta decir es que una obra exterior correcta, pagar los impuestos, puede proceder de la virtud, se pagan porque se considera que hacerlo es un acto de justicia, pero también del miedo, a la multa que habría que pagar si la evasión es advertida por el fisco, de la ignorancia, de la casualidad o de una intención torcida. Quien tiene intención de pagar menos de lo que es justo, pero por un error de cálculo paga una cantidad que casualmente coincide con lo debido. Podemos decir, en resumen, que la virtud moral perfecciona el obrar libre adecuándose perfectamente al modo de ser de lo perfeccionado. Las virtudes morales son de suyo principios de elección, principios de acciones libres. La virtud no limita la elección, forzándola o restringiendo su campo, sino que hace elegible y amable aquello a lo que inclina. El hábito crea una connaturalidad entre sus actos propios y la persona que los elige. La virtud moral no es un bypass, no es modo de saltarse la deliberación y la decisión, sino un principio que hace que tanto la una como la otra sean acertadas. Cuando la virtud está consolidada, la acción excelente es normalmente fácil y rápida, pero no automática, agradable, pero no instintiva. El virtuoso delibera y elige lo que ha de hacer. En el apartado 3 de este mismo capítulo explicaremos cómo el hábito puede garantizar la rectitud de un acto, cómo es la elección, que por su misma naturaleza permanece abierto a diversas posibilidades, y cuyo contenido no puede ser definido anticipada y universalmente. Ahora hemos de explicar los otros 2 elementos de la definición aristotélica que estamos estudiando. 5. La virtud como elección de justo medio según la recta razón. Se dice que las virtudes morales consisten en un término medio, in medio virtus, porque las obras virtuosas se adecuan al dictamen de la recta razón, y la medida impuesta por la razón puede ser sobrepasada o no alcanzada por el movimiento espontáneo de la potencia carente de virtud. 1. En la fortaleza y la templanza se habla de medium rationis, no porque la razón sea atraída a un punto medio a la hora de dictaminar lo que se debe hacer, sino porque el juicio de la razón guía a los apetitos sensibles,
cuyos actos son traídos a un punto medio, es decir, se consigue que éstos tiendan a su objeto con un impulso ni mayor ni menor del señalado por la razón. Por ejemplo, el medio de la virtud humana de la templanza con respecto a la comida consiste en tomar el alimento necesario para conservar la salud, y esto exige tanto refrenar el exceso de la gula como vencer el defecto opuesto de la inapetencia. El medio no es idéntico para cada persona, sino que lo establece la prudencia en cada caso atendiendo a las condiciones particulares de cada uno. 2. En la virtud de la justicia, cuyo objeto es el derecho, el medium rationis coincide con el medium rei, porque aquí no se regula el exceso o el defecto de una pasión, sino la posesión de una cosa, un derecho, que puede lesionarse por exceso o por defecto, justo es el que da a cada uno lo suyo, ni más ni menos. 3. En la prudencia el medio está como en quien lo determina y señala y no como en lo regulado por él, porque es precisamente esta virtud la que, regulando el acto de las potencias apetitivas, establece el medio al que éstas deben atenerse. El término medio virtuoso es relativo a cada uno, y, está regulado por la recta razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente prudente. El acto realizado por el hombre virtuoso es seleccionado e imperado por un juicio racional, más precisamente, por un juicio de la recta razón, es decir, por el juicio de una razón perfeccionada por la virtud de la prudencia. La prudencia señala lo que se ha de querer, voluntad, o desear, apetitos sensibles, y por ello se dice que la prudencia es auriga virtutum, guía de las demás virtudes. De la prudencia nos ocuparemos enseguida. Por ahora basta señalar que las virtudes morales, consideradas globalmente, son principio de acciones buenas y excelentes no solo en cuanto garantizan la realización de las acciones acertadas, sino antes todavía en cuanto permiten darse cuenta de lo que aquí y ahora conviene hacer. Las virtudes morales tienen, por tanto, una importante dimensión cognoscitiva. Están bien lejos de ser solo principios ejecutivos de lo que, independiente de ellas, se sabe que es bueno. Es verdad, lo hemos dicho ya, que es posible tener un conocimiento teórico de las acciones que nunca se deben hacer, porque se oponen a las exigencias esenciales de una virtud, el robo, por ejemplo, y que este conocimiento puede transmitirse a través de la enseñanza. Pero solo las virtudes morales garantizan que ese conocimiento teórico sea también una convicción personal, firme y práctica, a la cual se adecue siempre el propio comportamiento. El conocimiento moral práctico presupone las virtudes, y sin ellas es muy fácil, como enseña la experiencia, que quien teóricamente está convencido de que no se debe robar, robe, y que quien sabe que se debe respetar al prójimo, no lo respete. Estos errores prácticos presuponen una percepción equivocada de lo que, a fin de cuentas, es aquí y ahora para mí bueno o malo en sentido absoluto. La ausencia de las virtudes no lleva necesariamente a equivocarse en la percepción de lo moral en cuanto tal. Puede muy bien suceder que una persona conserve una idea clara de lo que es moralmente bueno y malo, pero puede llegar a la convicción de que si, en su situación concreta, se atiene a las normas morales, va a ser infeliz, porque no triunfará en la profesión, o porque se sentirá diversa de sus colegas de trabajo o de diversión, etc. La ausencia de virtud condiciona una percepción equivocada de lo que la coherencia moral, el triunfo profesional o la ausencia de contradicción aportan o restan al bien global de su vida. Esto es lo que entendemos por percepción práctica del bien y del mal en sentido absoluto. 3. El perfeccionamiento habitual de la libertad mediante las virtudes morales. 1. Los dos niveles de actuación de las virtudes morales. Pasamos a explicar ahora cómo las virtudes morales pueden perfeccionar establemente la libertad. Tal perfeccionamiento requiere, por una parte, que sean garantizados los principios propios de la elección recta y, por otra, que sean neutralizados los obstáculos que a ella se oponen. Teniendo en cuenta cuanto se ha dicho en los dos capítulos precedentes, la elección recta comprende 1. La intención de un fin recto y la remoción de los obstáculos que esa intención suele encontrar, que son principalmente el egoísmo, que nos aparta de la justicia, y el desorden de los apetitos sensibles, que nos dificulta obrar con templanza y fortaleza. 2. Hacerse una idea clara de la acción o las acciones mediante las cuales el fin virtuoso intentado puede ser realizado aquí y ahora, así como neutralizar lo que dificulta que veamos claramente cuáles son esas acciones. Los obstáculos son, en este caso, las pasiones antecedentes que influyen en la voluntad a través del juicio práctico de la razón. Nota 28. CFR capítulo 5, subapartado 4, 1 y capítulo 6, apartado V. Fin de la nota. 3.
la actuación de la voluntad y de los apetitos sensibles según lo determinado por la recta razón, actuación que propiamente constituye la elección recta. A la luz de este esquema, se puede entender que las virtudes morales actúan en dos niveles, conectados entre sí por la prudencia. El primer nivel de actuación es el intencional. La virtud moral da lugar a una intención firme y estable de obrar siempre con justicia, fortaleza, templanza, etc. Después la virtud se actúa como elección recta, nivel electivo, en dos momentos. Primero, la prudencia, apoyándose siempre en la intención del fin virtuoso, determina la acción que aquí y ahora me permite ser justo y, en segundo lugar, la virtud facilita la elección de esa acción, venciendo las resistencias que la acción justa puede suscitar en nosotros. De este modo la virtud moral es intención firme y estable de los fines virtuosos. El hombre justo quiere ser justo siempre, y no solo cuando le conviene, y también elección y realización de las acciones que aquí y ahora encarnan esos fines. Las virtudes morales tienen, pues, un acto intencional y un acto electivo. Nota 29. CFR. Invietic, Let. 10, en 1269 y 1273. Así lo explica Juan de Santo Tomás: hacer recta la intención de los fines de las virtudes pertenece a las mismas virtudes, pero no a su acto consumado y último, que es la elección. La virtud, en efecto, es un hábito electivo, sino a su acto primero e incoado, por el cual el apetito es bien dispuesto por la virtud por lo que se refiere al fin de esta. Juan de Santo Tomás, Cursus Theologicus, ed. Solesmes, 1938, Isagoge, volumen I, p. 171, la traducción al castellano es nuestra. Y en sentido semejante escribe Cayetano: en la elección se contiene la intención del fin, porque se elige lo que se ordena al fin y precisamente en virtud del fin. Por eso, en la definición, cuando se dice que la virtud es hábito electivo, se afirma implícitamente que es también un hábito de la intención del fin. Cayetano, comentario a la Summa Theologiae, CAT. Y 2, Q58, A5, Cam. 9. Fin de la nota. Cada uno de los cuales tiene características diversas, porque los fines virtuosos son fijos. La justicia en general es siempre la misma cosa, mientras que el modo concreto de realizarlos cambia según las circunstancias. Comportarse templadamente no significa exactamente lo mismo para diversas personas e incluso para una misma persona considerada en diversos momentos o circunstancias de su vida. Como ya se ha dicho, el acto electivo es el principal. 2. La dimensión intencional de las virtudes morales. El primer efecto de las virtudes éticas es modificar la intencionalidad básica de la voluntad y de los apetitos sensibles, de modo que sean habitualmente tendencias o deseos razonables, esto es, habitualmente conformes al bien humano. El deseo del hombre virtuoso se despliega en las mismas direcciones estudiadas en el capítulo 5, conservación, estima de sí mismo y reconocimiento por parte de los demás, socialidad, amor, trabajo, conocimiento, etc. Nota 30. CFR capítulo 5, subapartado 2, 2b. Fin de la nota. Pero estos bienes son deseados no absolutamente y sin medida, sino con la medida y en el modo en que forman parte del bien de la persona. No se trata aún de deseos o acciones concretas, sino de una ordenación estable de las facultades y de sus tendencias. La intencionalidad virtuosamente ordenada de las facultades de desear o, lo que es lo mismo, la intención de los diversos bienes según la medida de la virtud, los fines virtuosos, constituye el principio propio de la actividad prudencial. Nota 31. CFR. In Equisetic, Let. 12, N 2114, STH, y 2, Q65, A1, Ad 4. Fin de la nota. Y en este sentido se dice que la prudencia presupone las virtudes morales, el acto intencional de estas últimas. La prudencia dirige las acciones concretas, y para ello no bastan los principios universales de la ética, sino que son necesarios también los principios particulares, que son el deseo aquí y ahora de los fines virtuosos, verdadero punto de partida del razonamiento concreto y atento a las circunstancias particulares que conduce a la acción. Nota 32. CFR STH, y 2, Q58, A5. Fin de la nota. Lo que aquí se trata de explicar y de asegurar no es la idea general de que se debe obrar con justicia,
sino la acción singular con la que una persona resolverá con justicia las diversas situaciones concretas en las que se vaya encontrando. La proyectación y la realización de esa acción concreta tiene su principio específico en el deseo de la justicia. Si la persona no desea ser justa, si no ama la justicia ya antes de que se le presente un problema concreto, la razón práctica no buscará ni imperará la acción que realiza la justicia en cada situación. Como escribe Millán Puelles, ya que, el último juicio práctico es el que establece lo conveniente al sujeto según la determinada inclinación de su facultad apetitiva, es necesario, para que dicho juicio esté conforme con la ley moral, que esa inclinación también lo esté, de donde resulta que, para tener el hábito de formular tales juicios, hace falta la buena inclinación habitual de la facultad apetitiva, es decir, la virtud moral. Tal es la razón por la que la prudencia, que así se llama el hábito relativo a esos juicios, aunque es esencialmente una virtud intelectual, constituye, no obstante, de modo material y presupositivo, una virtud moral, por suponer la rectitud del apetito y tener como objeto los actos moralmente buenos de él. Nota 33. Millán Puelles, A. Fundamentos de Filosofía, CIAT. p. 654. Fin de la nota. Esto no quiere decir, sin embargo, que basten las virtudes morales para ser prudente, lo que equivaldría a negar la necesidad de la prudencia. La inclinación habitual del apetito hacia los fines de las virtudes es condición necesaria, pero no suficiente. Supuesta la recta intención, queda la labor de buscar las acciones finalizadas y juzgar acerca de su idoneidad. La virtud ética proporciona a la prudencia su fin, pero no su objeto. Nota 34. Cf. Tomás de Aquino, De Virtutibus in Communi, A7, c. Fin de la nota. ¿Qué es el precepto en el que desemboca la deliberación y el juicio? Que en el conocimiento práctico, consistente más en dirigir la acción que en conocerla, los fines sean el principio, significa que los fines son la fase inicial que culminará en la acción concreta y particular, lo que equivale a considerar la intención virtuosa como un momento incoativo y aún imperfecto, aunque necesario. La intención del fin es el principio del proceso deliberativo, y desde ese punto de vista la intención aparece ordenada a la elección, complemento y consumación de la vida virtuosa. Por su acto intencional, la virtud afianza los principios de la deliberación, y produce una ordenación estable de la afectividad que permite deliberar sin obstáculo alguno a partir de los fines de las virtudes. El vicio, por el contrario, lleva a juzgar mal no solo de este o aquel acto, sino que fija en el ánimo una finalidad torcida, que se traduce en máximas como, todo lo deleitable ha de ser gozado, se ha de evitar todo esfuerzo duro, etc., a partir de las cuales delibera la razón imprudentemente de modo habitual. La función de la virtud no es pues meramente negativa, impedir el obstáculo de la pasión, sino también positiva, establecer un deseo recto como principio práctico particular. Algo distinto sucede con quien no posee ni la virtud ni el vicio, es el caso, por ejemplo, de lo que Aristóteles y Tomás de Aquino llaman continente e incontinente. En los dos sujetos están presentes a la vez las exigencias de la recta razón y de la concupiscencia, y por eso dice el Aquinate que utilizan un razonamiento de 4 proposiciones, que concluirá de una manera o de otra según que prevalezca cada vez la razón o la pasión. Nota 35. Existen numerosos estudios sobre este problema, cf. Por ejemplo, Barad, J. Aquinas Assent / Consent Distinction and the Problem of Acrasia, New Scholasticism, 62, 1988, 98 a 111, Davidson de, How is Weakness of the Will Passable, en con acento de, Essays on Actions and Events, Clarendon Press, Oxford 1980, pp 21 a 42, Kent, B. Transitory Vice, Thomas Aquinas on Incontinence, Journal of the History of Philosophy, 27, 1989, 199 a 223, Reilly, R. Weakness of Will, The Thomistic Advance, Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 48. 1974, 198-207, Saarinen, R. Weakness of Will in Medieval Dou, from Augustine to Buridan, E.J. Brill, Leiden New York Col 1994. Fin de la nota. En ambos casos la razón dicta, no se debe cometer ningún pecado, y la concupiscencia, a su vez, busca el placer.
El incontinente se deja vencer por la pasión asumiendo el principio por ella sugerido, y así delibera y concluye, esto es placentero, luego me conviene hacerlo. El continente logra resistir la concupiscencia, y delibera y concluye según las exigencias de la razón, esto es contrario a la virtud, luego lo evitaré, nota 36. CFR. De malo, Q3, A9, Ad7, In7 etic, lect. 3, enen. 1328 a 1353. Fin de la nota. El continente obra bien, pero no virtuosamente, porque le falta la firme y pacífica posesión de los principios de la buena deliberación y del buen obrar, de lo que resulta una acción imperfecta, llena de luchas y zozobras, no plenamente armana y sabal con lo que es la vida buena. Nota 37. CFR STH, y 2, Q58, A3, A2. Fin de la nota. El incontinente obra mal, pero con menor malicia que el intemperante, el que posee el vicio de la intemperancia. Esto. Tomás dice que el incontinente obra eligens y no exelectione. Nota 38. CFR vid. Q78, A4, Ad3. Fin de la nota. Porque su mala acción no es el resultado lógico de la posesión estable de los principios del mal obrar, sino de una pasión momentánea, a la que ciertamente ha consentido, que fuerza y distorsiona la génesis deliberativo-electiva de la acción. El intemperante, en cambio, toma tranquilamente decisiones contrarias a la virtud a causa del hábito poseído. Esto es una consecuencia del diferente influjo dispositivo que sobre la razón práctica ejercen la pasión y el hábito. La pasión es de suyo un elemento irracional que tiende a disturbar el proceso decisional, haciéndolo imperfecto o malo. El hábito moral es, por su aspecto intencional, un principio de la actividad práctica de la razón libremente adquirido y conservado, por lo que la razón no resulta violentada en su normalidad psicológica por aquel. El hábito moral bueno, virtud, es una impronta de la recta razón en la afectividad que permite una integración pacífica y positiva de lo afectivo en lo racional. El vicio es, por el contrario, la impronta de una razón que se ha entregado a los atractivos de las pasiones, y así da lugar a la malicia moral de quien consciente y libremente aúna y organiza sus fuerzas para procurar su placer o sus intereses egoístas. 3. La dimensión electiva de las virtudes morales. La consolidación de los deseos rectos o, lo que es lo mismo, el deseo estable de los fines virtuosos, permite a la prudencia encontrar e imperar la acción concreta que aquí y ahora realiza la virtud, la justicia, la templanza, etc. A este juicio e imperio sigue la elección y realización de la acción virtuosa, con lo que se completa la dimensión electiva de la virtud moral. El juicio y el imperio de la virtud de la prudencia son necesariamente verdaderos, con una verdad de naturaleza peculiar, que se suele llamar verdad práctica, así como el error propio del juicio imprudente, que esto. Tomás de Aquino llama ignorantia electionis. Nota 39. CFR. Tomás de Aquino, De Virtutibus Incommuni, Q1, A6, A3. 4. Fin de la nota. Tiene características igualmente peculiares. Como la razón especulativa es verdadera cuando se conforma a sus propios principios, la razón práctica es recta cuando se conforma a los suyos, que son los deseos virtuosos. Por eso la verdad práctica consiste en la conformidad del juicio y del imperio de la acción al apetito recto, esto es, al deseo del fin virtuoso. Nota 40. CFR STH, y 2, Q57, A5, A3. Fin de la nota. La noción de verdad práctica nos permite reflexionar de nuevo sobre las diferencias entre el orden especulativo y el orden práctico. Los juicios de las ciencias especulativas son juicios acerca de la realidad, y por ello su verdad depende de su adecuación a lo que la realidad verdaderamente es. Esta adecuación puede ser controlada mediante la observación empírica o mostrando que ese juicio se sigue necesariamente de principios cuya verdad es cierta. En el plano especulativo las conclusiones dependen de los principios, pero estos, si han sido rigurosamente establecidos, no dependen de las conclusiones. Los juicios prácticos son juicios del tipo, haz ahora esto y no aquello, es bueno que tú ahora hagas esto y no aquello. La verdad práctica de estos juicios depende de su conformidad con el apetito recto, es decir, del hecho de que la acción elegida, esto y no aquello, realice aquí y ahora el deseo de justicia o de obrar con templanza, mientras que habría error práctico si se decide realizar una acción que aquí y ahora es incompatible con el deseo de justicia o con el de obrar templadamente.
La verdad práctica presupone la presencia aquí y ahora del deseo recto y, por tanto, depende de él. Si no se desea resolver un problema con justicia, no buscamos el modo de hacerlo ni elegimos la acción justa, pero es específico del orden práctico el que no solo las conclusiones, juicio prudencial, dependan de los principios, deseo virtuoso, sino que también los principios dependan a su vez de las conclusiones. Si se elige una acción contraria a la justicia, porque se hace muy difícil cargar ahora con el peso del obrar justo, en ese mismo momento desaparece el deseo de la justicia. Nota 41. Lo inteligible depende de los primeros principios. Por eso todas las virtudes intelectuales dependen del hábito de los primeros principios, de modo análogo a cómo la prudencia depende de las virtudes morales. Los principios especulativos universales, captados por el hábito de los primeros principios, no dependen sin embargo de las conclusiones, sobre las que versan las demás virtudes intelectuales, mientras que en cambio las virtudes morales sí dependen de la prudencia. Esto es así porque en el orden práctico el apetito mueve a la razón y, en otro sentido, la razón mueve al apetito, STH, y 2, Q65, A1, A3. Fin de la nota. La causa de esta peculiar dependencia recíproca entre los deseos virtuosos y el juicio prudencial es el recíproco influjo existente entre la voluntad y la razón. Las virtudes morales perfeccionan los apetitos en cuanto que éstos mueven a la razón y son por ella movidos, y la prudencia perfecciona a la razón práctica en cuanto que la razón mueve al apetito y a la vez es movida por él. Esta influencia recíproca no es propiamente un círculo vicioso. El deseo respecto del fin, acto intencional de las virtudes morales, es principio del juicio racional acerca de las acciones que lo realizan, y este juicio es regla del movimiento del apetito hacia esas acciones, acto electivo de las virtudes morales. Nota 42. CFR. Invietic, Let. 2, N 1131. Fin de la nota. En el subapartado siguiente veremos en qué modo la razón dirige el primer deseo del apetito hacia los fines virtuosos. Lo que ahora conviene señalar es que el orden práctico está dominado por lo que podríamos llamar, la ley de la coherencia, entre los fines y las acciones elegidas en vista de ellos. El deseo de un fin lleva a elegir acciones congruentes con él, de forma que la afirmación o negación definitiva del fin tiene lugar en la realización de la acción congruente o incompatible con él. El deseo del fin virtuoso es un buen principio, pero su realización por medio de la acción entraña no pocas veces la superación de nuevos obstáculos, motivo por el que se dice que la elección recta, y no la recta intención, es el acto principal de la virtud. Es justo quien realiza la justicia con sus obras, y no quien solo la desea. Esto significa, en primer lugar, que la noción de verdad práctica, contrariamente a lo que podría parecer en un primer momento, no desplaza el centro del problema moral hacia la intención objetiva o subjetivamente recta. La intención mira a la realización de la virtud, y en ella es definitivamente afirmada o negada. Después, pone de manifiesto que la actividad de la razón práctica encaminada a determinar la acción que se ha de realizar no es una actividad éticamente neutra, sino que, por el contrario, es el objeto de la virtud de la prudencia, auriga virtutum, guía de todas las virtudes, que es como el centro neurálgico del obrar moral. La prudencia no es un simple acierto, como la imprudencia tampoco es una simple equivocación. En tercer lugar, aclara que la unidad y la coherencia entre el plano de la intención y el de la realización es la condición normal del orden práctico. La razón que mira al fin virtuoso es la misma razón que busca el modo de realizarlo, y la voluntad del fin es en realidad la misma que elige lo que a él se ordena. La razón de suyo es recta y coherente. Nota 43. Perversitas enim rationis repugnat natura rationis, indosetic, lect 2, n 257, corrupta ratio non est ratio, sicut falsus sillogismus non est sillogismus, indosent, de 24, Q3, A3, A3. Fin de la nota. Y por ello en las acciones moralmente malas se encierra una voluntad que se aparta del bien humano. La falta de coherencia entre ambos planos, presencia simultánea de una intención verdaderamente recta y de una acción desordenada, solo puede darse en situaciones particularmente difíciles en virtud de una ignorancia invencible, que es algo más bien excepcional. Por esta razón, nos parece desacertado el empleo sistemático de la distinción entre lo moralmente bueno o malo, que dice relación a la bondad o malicia de la persona en cuanto realiza una acción, y lo moralmente correcto o incorrecto, que se refiere, en cambio, a la bondad o malicia de la obra realizada.
Esta distinción solo existe en casos excepcionales, y es de suyo inadecuada para reflejar la condición normal del comportamiento humano. Nota 44. Sobre la prudencia, CFR. De NUYL, DJ, The Virtue of Prudence, Peter Lang, New York, Bern, Frankfurt, Paris, London 1991, ELM, R. Klugeit und Erfahrung bei Aristoteles, Choning, Paderborn 1996, estudio de gran interés, Jacobs, J. Being, True to the World. Moral Realism and Practical Wisdom, Peter Lang, New York, Bern, Frankfurt AM, Paris 1990, Naus, J.E., The Nature of the Practical Intellect According to Saint Thomas Aquinas, P.U.G., Roma 1959, Nelson, D.M., The Priority of Prudence. Virtue and Natural Law in Thomas Aquinas and the Implications for Modern Ethics, The Pennsylvania State University Press, University Park, Pensilvania, 1992. El modo en que Nelson entiende la relación entre prudencia y ley moral natural es a mi juicio defectuoso. Palacios, L.E., La prudencia política, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1946, Ramírez, S.M., La prudencia, palabra, Madrid 1979, Bald, B., Genitrix Virtutum. Zum Wandel des Aristotelischen Begriff Praktischer Vernunft, Münster 1986. Fin de la nota. 4. Los fines virtuosos como principios naturales de la razón práctica. Hemos de aludir ahora a una importante cuestión. Sabemos que el juicio prudencial dirige y regula la elección y realización de la acción virtuosa, y que el deseo de los fines virtuosos constituye a su vez el criterio determinante de la verdad del juicio e imperio prudencial. Queda por aclarar cómo se determinan los fines virtuosos o, con otras palabras, cuál es la regla de la dimensión intencional de las virtudes morales. Esto. Tomás de Aquino responde diciendo que el conocimiento de los fines virtuosos lo posee la razón humana por naturaleza, y tal conocimiento precede a la prudencia de modo análogo a cómo la intelección de los primeros principios especulativos precede a las ciencias. Nota 45. CFR STH, 22, Q47, A7, de Veritate, Q5, A1, Interesent, de 33, Q2, A3. Sobre estos textos nos permitimos enviar al lector a Rodríguez Luño, a con acento, La Escelta Ética, CIAT. pp 50 a 55. En este punto la teoría tomista de las virtudes añade importantes aclaraciones respecto a la elaboración aristotélica, CFR. Ava, G. Quaili Impostazione per la filosofia moral, CIAT, p. 66, Ronheimer, M. La perspectiva de la moral, CIAT. Cap. V. Apartado 1. Fin de la nota. La razón práctica posee algunos primeros principios naturales, que constituyen el punto de partida del razonamiento práctico y del proceso de formación de las virtudes. El hábito de la sindéresis nos proporciona un sentido natural de la justicia, de la templanza y de las demás virtudes, que son parte importante de lo que comúnmente se llama ley moral natural. Sobre estas cuestiones nos ocuparemos con detalle en la parte 4 del libro. 4. El organismo de las virtudes morales. 1. Diferenciación de las virtudes. Ya sabemos que Platón distinguía 4 virtudes morales fundamentales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Aristóteles elaboró una amplia fenomenología de las virtudes. Nota 46. CFR. E con acento N, 3, 5 a 11, 1113b, 1119a. Fin de la nota. ¿Qué esto? Tomás utilizó como punto de partida para construir su propuesta. Nota 47. En la STH, y 2, Q60, A5, el Aquinate propone la clasificación de Aristóteles. Pero a lo largo de la 2.2, cuando estudia detalladamente cada una de las virtudes morales, modifica notablemente el esquema de la I2. Fin de la nota. Que atiende sobre todo a la relación que las acciones, las pasiones y los bienes a que unas y otras se refieren tienen con la recta razón. Como los varios impulsos y operaciones humanas requieren un diverso tipo de corrección para poder ser parte integrante del bien humano, existe una pluralidad de géneros del bien moral, específicamente distintos entre sí, que dan nombre a las diversas virtudes. Vale la pena transcribir una conocida explicación tomista. El bien de las potencias apetitivas no se da según la misma razón en toda la conducta humana.
Ese bien se refiere a una triple materia: a. Los impulsos airasables o agresivos; b. Los impulsos hacia el placer; y c. Las operaciones con que tratamos las cosas exteriores, como son la compra, la venta, el alquiler y el préstamo. El bien del hombre referido a los impulsos consiste en que se comporte ante ellos de tal manera que no le lleven a apartarse del juicio de la razón, y así, ante las pasiones que impulsan de modo contrario a la razón. El bien de la virtud consiste en refrenarlas, como hace la templanza, que modera el impulso de placer. Ante los impulsos que retraen de obrar lo señalado por la razón, como el miedo, el bien de la virtud consistirá en resistir el impulso que retrae de la acción, como hace el valor o fortaleza. Nota 48. Tomás de Aquino, De Virtutibus Incommuni, Q1, a 12. Fin de la nota. Cada una de las virtudes comprende un género del bien moral, es decir, un conjunto de exigencias homogéneas del bien humano realizables por medio de la acción en cada uno de los ámbitos o sectores que integran la conducta: las relaciones interpersonales, amor, justicia, respeto; las reacciones personales ante las operaciones o situaciones que llevan consigo placer y dolor, templanza, o que comportan esfuerzo y miedo, fortaleza, etc. Es decir, el bien humano se desglosa en una serie de fines universales específicamente diversos, no expresados aún en su concreción prudencial última. El bien humano en lo que se refiere al discernimiento es la prudencia; en lo que se refiere a las relaciones interpersonales, la justicia; con relación a la moderación del impulso de placer, la templanza, y así sucesivamente. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza son consideradas tradicionalmente como las virtudes fundamentales o virtudes cardinales. Se entiende con ello tanto que estas cualidades son las características generales del modo de decidir y de obrar virtuoso, cuanto que se refieren a los aspectos específicos de la conducta donde principalmente son necesarias. Consideradas específicamente, la prudencia no es, en general, cualquier acto de conocimiento práctico directivo, sino el principal, que es el imperio. La justicia ajusta las operaciones en que principalmente se cumple la noción de igualdad; la templanza no concierne a toda moderación, sino a las cosas que especialmente se han de moderar y cuya moderación es más difícil y necesaria: los placeres del tacto y del gusto; la fortaleza se refiere a los peligros más difíciles de superar, el miedo ante la muerte, el esfuerzo muy prolongado, etc. Nota 49. CFRSTH, y 2, Q61, A4. Fin de la nota. En torno a estas cuatro virtudes fundamentales se agrupan las demás, considerándolas como partes subjetivas, integrales o potenciales de las cuatro cardinales. Partes subjetivas son las especies en que se divide una virtud cardinal; la sobriedad y la castidad son partes subjetivas de la templanza. Partes integrales son los requisitos para la realización de actos perfectos de la virtud principal; la paciencia y la perseverancia son partes integrales de la fortaleza. Partes potenciales son las virtudes anejas que se ordenan a materias en las que no se cumple perfectamente la razón de la virtud principal; la religión es parte potencial de la justicia, porque en la relación entre el hombre y Dios falta la igualdad esencial al concepto de justicia. Nota 50. CFRSTH, 22, Q48, A1. Fin de la nota. La clasificación tomista de las virtudes morales hoy nos resulta excesivamente formal; no obstante, si se la contempla desde el punto de vista que la determina, es exacta. Mas nos interesa señalar otros dos puntos. El primero es que desde una clasificación temática de las tendencias humanas, como la propuesta en el capítulo quinto, es posible modificar y enriquecer la clasificación tomista. El segundo es que la clasificación de las virtudes morales es siempre algo abierto. Las virtudes morales son de suyo criterios de regulación de bienes, y de las acciones y pasiones que a ellos se refieren, en vista de su integración en el bien humano. En la medida en que el desarrollo tecnológico y social pone en nuestras manos nuevos bienes y nuevas posibilidades de acción, surge la necesidad de entender cuál es el modo de usarlos que contribuye al bien humano, y surgen, por tanto, nuevas virtudes o, si se prefiere, nuevos aspectos normativos de las viejas virtudes. Pensemos, por ejemplo, en el actual desarrollo de la informática y del mundo de lo virtual. Todos conocemos sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Ya sabemos que la excesiva aplicación a los videojuegos causa en algunos niños convulsiones epilépticas; un uso indiscriminado de la red informática aleja a los estudiantes de la lectura,
y puede hacer perder el tiempo a los investigadores. El uso razonable de este nuevo medio de comunicación y trabajo requiere un criterio de regulación, una virtud, no menos que el uso de la comida, del dinero o de la sexualidad. Lo mismo podría decirse respecto a otros bienes que no existían hace siglos y respecto a bienes que existirán en el futuro y de los que ahora aún no disponemos. La teoría de las virtudes no tiene dificultad alguna para adaptarse perfectamente al bien humano y a su evolución histórica. 2. La conexión de las virtudes morales. Se llama conexión de las virtudes morales a la propiedad de ésta según la cual no puede darse una en estado perfecto, y no como simple predisposición ligada al carácter de cada uno, sin que se den las demás. San Agustín lo expresa muy bien cuando explica que la prudencia no puede ser ni perezosa, ni injusta, ni intemperante, porque, si tuviese alguno de estos defectos, no sería la virtud de la prudencia. Por eso, si la prudencia es virtud en cuanto es fuerte, justa y temperante, donde haya prudencia se encontrarán también las otras virtudes. Del mismo modo, tampoco la fortaleza puede ser ni imprudente, ni intemperante, ni injusta, y la templanza debe ser también prudente, fuerte y justa, así como la justicia no sería tal si no fuese a la vez prudente, fuerte y temperante. La presencia de una virtud exige la de las demás, si éstas faltan, aquella no es auténtica virtud. Nota 51. Agustín de Hipona, Epístola 167, 2, 4-5, pl 33, 735. Fin de la nota. La razón de la conexión de las virtudes morales es la participación de todas ellas en la única y unitaria prudencia. Acerca de las virtudes morales caben dos posiciones extremas. Para la primera, la actividad electiva de las virtudes morales no es, en realidad, otra cosa que la actividad de la prudencia. Todo se reduce a saber elegir, a saber lo que debe elegirse. La virtud es saber, con lo que venimos a parar en la doctrina socrático-platónica de la virtud ciencia. El otro extremo es el de Duns Scoto. Nota 52. Siefar. Duns Scoto, J. Intrescent, de 17, Q3. Fin de la nota. Para quien la relación del hábito moral con la prudencia es meramente extrínseca, de forma que la virtud no sería un hábito psicológicamente diverso del vicio. La virtud añadiría al hábito una mera relación de razón al recto dictamen de la prudencia. Un mismo e idéntico hábito podría pasar de ser vicio a ser virtud si, aun habiendo sido generado por la razón errónea, comenzase a coexistir luego con la razón recta. El mismo hábito de malgastar el dinero en los propios gustos, por ejemplo, llevaría al sujeto, una vez cambiada su orientación moral de fondo, a ser generoso con los necesitados. Este segundo concepto de virtud es una consecuencia de la doctrina escotista de la moralidad como relación extrínseca. La negación del estatuto ontológico del bien moral lleva a afirmar que ningún hábito operativo es esencialmente bueno. La virtud, según Escoto, contiene dentro de sí un hábito operativo, pero no como género, sino como substrato psicológico de una relación extrínseca. La bondad y la malicia serían una relación de razón a la norma, soportada por un hábito moralmente neutro en su entidad psicológica. La virtud y el vicio en cuanto tales consistirían formalmente en una relación. Nota 53. Siefar el estudio de Cayetano, INI 2, SIA80. Q55, A1. Fin de la nota. La teoría tomista difiere de estas dos posturas extremas. Las virtudes morales son hábitos esencial y constitutivamente conformes con la razón, son como una impronta o participación de lo razonable, bonum rationis, en las potencias apetitivas, y por eso la recta razón ha de ponerse en la definición de virtud. Nota 54. Siefar. Tomás de Aquino, Intrescent, de 33, Q1, Sol. 2, ad 1. Fin de la nota. Como hemos visto hacer a Aristóteles. Cayetano añade que la prudencia no solo está conectada con el acto electivo de las virtudes morales, sino que de algún modo también está incluida en ellas. Nota 55. Siefar. Cayetano, INI 2, Q58, A5. Fin de la nota. Esto. Tomás de Aquino precisa que la prudencia forma parte de la definición de las demás virtudes morales no como algo perteneciente a su esencia, sino como la causa en el efecto o por participación, ya que la virtud moral es cierta participación de la recta razón en las potencias apetitivas. Nota 56. Tomás de Aquino, De Virtutibus in Communi, Q1, A12, A16. Fin de la nota.
La prudencia es, quidam participatum in omnibus virtutibus, nota 57. STH, y 2, Q58, A2, Ad 4. Fin de la nota. Inclusión significa, pues, participación, algo menos que identidad esencial, Sócrates, y algo más intrínseco que la mera relación de razón, Duns Scoto. La relación de participación existente entre la prudencia y las virtudes morales explica a la vez la distinción de las virtudes, imposibilidad de que exista una única virtud ética, y la conexión existente entre ellas. Las virtudes morales participan de alguna manera de la unidad que el bien racional tiene en la prudencia, de manera que se forman y se desarrollan a la vez y según cierta proporción armónica, de modo semejante a cómo los dedos de la mano crecen proporcionalmente. Enrique de Gante, y sobre todo Duns Scoto nota 58. CFR. Duns Scoto, J. Intrescent, de 36. Fin de la nota. Entendían la dependencia de las virtudes morales respecto de la prudencia de un modo muy especial. Pensaban que cada virtud moral está conectada con su prudencia particular, es decir, con una prudencia que se referiría únicamente al objeto de esa virtud. De esta manera alguien podría ser prudente y virtuoso en materia de templanza, pero no en materia de justicia o de otras virtudes. Esta posición no parece razonable, si se tiene en cuenta la conexión de los objetos de las diversas virtudes y la noción misma de hábito electivo. Las virtudes intelectuales se ocupan de diversas materias no relacionadas entre sí, y por ello una persona puede ser experta en una ciencia e ignorante en otras. Pero las virtudes morales versan sobre las pasiones y las acciones, que guardan entre sí una mutua relación. Pues todas las pasiones se originan en ciertas pasiones primarias, el amor y el odio, y terminan en otras, el gozo o la tristeza. Análogamente, las operaciones que son materia de la virtud moral están relacionadas entre sí y también con las pasiones. De ahí que toda la materia de las virtudes morales caiga bajo una única prudencia, nota 59. STH, y 2, Q65, A1, Ad3. Fin de la nota. La virtud moral, en efecto, solo puede cumplir la razón de hábito electivo del justo medio bajo una recta razón total, referida a todos los sectores de la vida moral. La templanza, por ejemplo, es hábito electivo del justo medio en los deleites del tacto y del gusto, pero no en cuanto ese medio puede ser abandonado por el impulso de tal o cual pasión, sino en absoluto, proceda de donde proceda la pulsión desordenada. Por la conexión de las operaciones y pasiones puede suceder que alguien cometa una acción deshonesta no por deseo de placer, sino por avaricia, venganza, etc. Así, la templanza tiene que salvar el justo medio de los extremos que se le oponen per se y de los que se le oponen en razón de la mencionada conexión. La templanza ha de hacer templado al hombre en absoluto, y no solo bajo un determinado aspecto. De aquí se sigue que cada virtud exige las demás y exige también una prudencia total, ya que la virtud es selectiva del medio según el mismo y según que en él redundan y confluyen otras áreas de la vida moral, exige, por tanto, la recta razón acerca de su propio objeto en sí mismo y en sus relaciones con todo lo demás. Si la prudencia es defectuosa respecto a alguna materia conectada con la que es objeto de la virtud en cuestión, puede suceder que el sujeto habituado a la castidad, pero no a otras virtudes, lesione la castidad por avaricia, temor, odio, etc., y lo mismo sucede con las demás virtudes nota 60. CFR. Cayetano, INI 2, Q65, A1. Fin de la nota. El defecto de prudencia respecto a una materia provocaría el error respecto a las demás, de forma que sólo la prudencia total es verdadera prudencia y verdadera virtud, y las virtudes morales humanas sólo son verdaderamente tales si están conectadas entre sí, participando de la unicidad y totalidad de la prudencia. 3. La adquisición de las virtudes. Las virtudes humanas, y los vicios, se adquieren y aumentan por repetición de actos virtuosos, o viciosos. Las virtudes morales inhieren en las potencias apetitivas no en cuanto éstas son principios activos, sino solo en la medida en que tienen cierta pasividad. Estas potencias, al ser movidas por una potencia superior, son dispuestas por ella de una determinada manera, porque todo lo que es movido por otro recibe una disposición de la gente. Si esa moción se repite, la disposición se hace estable y se genera el hábito. La fortaleza, por ejemplo, se forma en la tendencia irascible a causa de los actos que la razón impera para que esta tendencia actúe según las exigencias de la virtud,
venciendo su propia pasión espontánea cuando no coincida con lo que la recta razón dicta. Por eso dice el Aquinate que la virtud, es una disposición o forma grabada e impresa en la potencia apetitiva por la razón, nota 61. Tomás de Aquino, De Virtutibus Incommuni, Q1, A9. Fin de la nota. Las virtudes disminuyen y se pierden mediante la realización de actos contrarios a los que son propios de la virtud. De este modo se origina en la potencia un nuevo hábito, el vicio, que anula la virtud opuesta, porque dos formas contrarias, intemperancia y templanza, injusticia y justicia, etc., no pueden coexistir en la misma facultad. La prolongada cesación de actos virtuosos puede ocasionar también el debilitamiento e incluso la pérdida de la virtud, porque si no es continuo el esfuerzo por reordenar las potencias según los dictámenes de la recta razón, necesariamente surgirán actos que la contradicen, a causa del movimiento instintivo que las tendencias sensibles conservan. Sin embargo, existen algunos hábitos que pueden llamarse naturales, porque proceden en parte de la naturaleza y en parte de los actos realizados por la persona. No hay ningún hábito operativo humano que proceda exclusivamente de la naturaleza y que sea innato. Estos hábitos, naturales, son dos: el hábito de los primeros principios especulativos, intellectus, y el de los primeros principios morales, synderesis. A diferencia de los demás hábitos, que suelen llamarse adquiridos, estos se constituyen como disposiciones naturales para juzgar infaliblemente, una vez que por la experiencia ordinaria se conocen los términos del juicio. Paralelamente a los hábitos intelectuales acerca de los primeros principios, existe en la voluntad un principio natural de rectitud moral, la inclinación natural al bien conocido por la razón, que, sin embargo, no es un hábito incoado, sino algo que pertenece constitutivamente a la voluntad. Es la voluntas ut natura, de la que ya hemos tratado desde varios puntos de vista.